Una torre de perforación es complicada, pero más fácil de entender si lo dividimos en partes relacionadas. En esta sección cubriremos el equipo utilizado en la elevación. El equipo de elevación cuelga o suspende la sarta de perforación en el pozo. También permite que el perforador levante y baje la sarta de perforación dentro y fuera del pozo. Además, permiten al perforador ajustar el peso en la barrena que se requiere para que la barrena perfore. El equipo utilizado en la elevación se muestra aquí. La corona, la polea viejera y el gancho, el cable de perforación, el carrete de suministro del cable de perforación, la línea muerta para la corona, la línea rápida para el malacate, el malacate y el ancla. A continuación, presentamos una descripción general de cómo funciona el sistema de elevación. El carrete alimentador contiene el cable de perforación. Para enrollar el cable, el equipo de perforación comienza en el ancla. Sacan la línea del carrete de suministro y la enrollan alrededor del disco en el ancla. Luego, levantan la línea hasta la parte superior del mástil, hasta la corona. El equipo de perforación enrolla el cable varias veces entre la corona y la polea viajera. La cantidad de veces depende de cuánto peso necesita levantar el sistema. En este caso, corrieron la línea 5 veces entre los dos bloques para crear 10 líneas. Una vez que han colgado el número correcto de líneas, corren la línea hacia el malacate y la sujetan firmemente al tambor. El perforador luego toma el cable de perforación que se enrolla alrededor del tambor. El perforador generalmente toma suficiente cable para que la línea haga al menos 6 vueltas alrededor del tambor. Luego sujetan la línea en el ancla. A medida que el perforador activa el malacate para introducir el cable, la polea viajera se mueve hacia arriba. El perforador usa el freno para detener la polea viajera en cualquier posición. El constructor de la torre de perforación monta la corona en la parte superior del mástil. La corona tiene varias poleas llamadas garruchas. El fabricante de la corona monta las garruchas lado a lado en un eje. El cable de perforación pasa por las garruchas de las poleas. A veces, como en este caso, la corona tiene una garrucha rápida especial. El cable de perforación recorre la garrucha rápida cuando sale o entra en las garruchas de lado a lado en la corona. La corona tiene clasificaciones de carga que varían de 420 a 1400 toneladas, aproximadamente de 380 a 1300 toneladas métricas. Los diámetros de las garruchas varían de 42 a 72 pulgadas, unos 107 a 180 centímetros. La polea viajera también tiene varias garruchas, una al lado de la otra. Están incluidas en una carcasa de acero. El equipo de perforación enrolla y pasa el cable de perforación sobre las garruchas.
Un gancho se adjunta en la polea viajera. El gancho suspende la unión giratoria, la flecha y la sarta de perforación. Esta es una polea viajera en una plataforma flotante en alta mar. Tiene un compensador de movimiento de la sarta de perforación. El compensador de movimiento está entre la polea viajera y el gancho. Las plataformas flotantes en alta mar se mueven hacia arriba y hacia abajo con movimientos del mar. El compensador de movimiento mantiene la posición de la sarta de perforación neutralizando el movimiento hacia arriba y hacia abajo o de elevación del contenedor del cable. En algunas plataformas semisumergibles y buques de perforación, los propietarios de estos montan el compensador de movimiento en la corona o en la parte superior de la torre de perforación. El compensador elimina el movimiento de la sarta de perforación desde el gancho hasta la barrena. A medida que el contenedor se mueve hacia arriba y hacia abajo, la presión hidráulica dentro de los pistones y los cilindros mantienen el gancho en una posición fija con respecto al fondo marino. El compensador mantiene la barrena en el fondo del pozo dentro de los límites de peso sobre la barrena establecidos por el perforador. Un compensador típico puede compensar el movimiento de subida y bajada hasta de 15 a 25 pies, aproximadamente de 4.5 a 7.5 metros. Por lo general, están disponibles dos tamaños de compensador de movimiento. Uno puede manejar cargas de hasta 400.000 libras o alrededor de 180.000 kilogramos. Otro que es más grande puede manejar cargas de hasta 600.000 libras, aproximadamente 270.000 kilogramos. Algunas poleas viajeras tienen incorporado un gancho. Son una sola unidad integrada. La combinación polea viajera-gancho es más reducida de tamaño, por lo tanto, permite una mayor distancia de desplazamiento cuando el peso del mástil es limitado. La combinación polea viajera-gancho típica tienen índices de carga que van de 175 a 650 toneladas, alrededor de 160 a 590 toneladas métricas. Algunas poleas viajeras y ganchos son unidades separadas. En este tipo, el sujetador del gancho encaja en una abrazadera en la parte inferior de la polea viajera. El equipo de perforación suspende la unión giratoria y la sarta de perforación del gancho. Abren el pestillo de enganche del gancho, insertan el eslabón de la unión giratoria y cierran el pestillo del gancho. Un cerrojo de seguridad asegura que el gancho permanezca sujetado. Los grupos independientes de la polea viajera son capaces de soportar cargas que van de 100 a 1250 toneladas, aproximadamente de 90 a 1125 toneladas métricas. Los diámetros de las garruchas van desde 24 a 72 pulgadas, de 61 a 183 centímetros, o sea de 2 a 6 pies, o desde algo más de medio metro a casi 2 metros de diámetro. Los ganchos tienen capacidades de carga de 350 a 1000 toneladas, de unas 300 a 900 toneladas métricas. El gancho tiene dos seguros de gancho. El equipo de perforación une enlaces forjados en una sola pieza y un elevador a los seguros del gancho. Fijan los enlaces a los seguros del gancho mediante los brazos de cierre de enlace. El equipo de perforación engancha el elevador a las uniones tubulares de la tubería de perforación y otros tipos de tubería a medida que las introducen y salen del pozo. El equipo de perforación engancha el elevador alrededor de la unión superior de la tubería de perforación.
Luego, cuando el perforador introduce el cable de perforación, la polea viajera sube el elevador y tubo que va con él. A la inversa, cuando el perforador baja la polea viajera, el elevador y la tubería adjunta también baja. El equipo de perforación usa muchos tipos de elevadores, cada uno de ellos depende del tipo y tamaño de los tubos. Por ejemplo, la mayoría de la tubería de perforación y los accesorios auxiliares de elevación requieren un elevador de cuello de botella con cierre central, pero en algunos cuellos de perforación requieren un elevador de tipo de cuello de entrada lateral. Los tubos elevadores, unos tubos de peso ligero que se usan para la terminación del pozo, generalmente necesitan un elevador de tubería de tipo deslizante. La tubería vertical de revestimiento, una tubería grande que se utiliza para blindar el pozo, requiere un elevador especial de tuberías de gran peso. Los dos tipos de aquí son el tipo de empalme simple y de izar el tubo de revestimiento, y el elevador rápido del tubo de revestimiento de 500 toneladas, 400 toneladas métricas. La mayoría de los ganchos tienen dos cierres, un cierre de rotación y un cierre de posicionador automático. El equipo de perforación usa una varilla de acero larga llamada bastón de pastor o vara de gancho para abrir y cerrar el cierre de rotación y de posicionador automático de gancho. Cuando el equipo de perforación abre el cierre de rotación, giran el gancho para que el elevador quede orientado en la dirección deseada. Una vez que están en posición, cierran el cierre de rotación para mantener el gancho en posición. El equipo de perforación también puede liberar el cierre de rotación cuando el gancho debe girar libremente. El otro cierre, un posicionador automático de gancho opcional, evita la rotación de los enlaces del elevador cuando el gancho se desplaza sin carga. Normalmente, justo antes de hacer un viaje, el equipo de perforación abre el cierre de rotación, giran el gancho y lo vuelven a cerrar para que el elevador quede enfrente del encuellador. Esto hace que sea más fácil para él enganchar o desenganchar el elevador. Si el equipo de perforación está iniciando un proceso en un pozo abierto, activan el posicionador automático de gancho. Esto permite que el gancho gire libremente cuando se levanta la sarta de perforación, lo que permite que la sarta de perforación gire en un pozo abierto cuando es empujada. Se previene que se dañe el pozo y evita que el cable de perforación reafirmado vuelva a dar vueltas. Luego, cuando el elevador sube, el encuellador y el perforador detienen la elevación y el posicionador automáticamente hace girar el elevador en la posición correcta para el encuellador. Dentro del gancho hay un amortiguador hidráulico. El amortiguador absorbe impactos. Evita los rebotes del cable de perforación y el daño en la unión doble cuando se prolonga la conexión. El cable de perforación es un cable de acero de alta resistencia. Los fabricantes trenzan varios cables juntos para formar un cable de acero. El cable de perforación viene en diámetros que van desde 7 octavos de pulgada a 2 pulgadas, aproximadamente 22 a 51 milímetros. El equipo de perforación encadena o estira el cable de perforación entre la corona y la polea viajera. Cuantos más cables se tiendan, más peso puede soportar el sistema. Aquí, por ejemplo, tienen la línea 5 veces entre los grupos de poleas, de modo que 10 líneas soportan la polea viajera. Aquí está la corona y la polea viajera unidas por el cable de perforación.
Observe cómo la polea viajera sube y baja a medida que el perforador introduce o suelta el cable de perforación. La línea muerta es el cable de perforación que va hasta el ancla. La línea rápida es el cable de perforación que va hasta el malacate. Observe las 5 vueltas del cable de perforación entre la corona y la polea viajera. 5 vueltas hacen 10 líneas. 10 líneas pueden levantar 10 veces más peso que una sola línea. También note que la corona tiene una polea más que la polea viajera. Esta polea adicional es para la línea rápida. El cable de perforación llega a la torre de perforación en un gran carrete de suministro. Normalmente el equipo de perforación tiende la cantidad necesaria de línea a través de la polea viajera y la corona y del malacate. Luego mantienen la línea adicional en este carrete de suministro. La razón por la que mantienen la línea adicional es para un programa de corrimiento y corte. A medida que el perforador sube y baja la polea viajera y sus cargas asociadas, el cable de perforación se va desgastando. Tiende a desgastarse más donde pasa a través de la polea viajera y la corona. La línea tiene que doblarse alrededor de las poleas y esto pone una tensión extra en ella. La línea también se desgasta más donde llega al final del tambor del malacate. En este punto tiene que cambiar de dirección y empezar el retorno a otra vía del tambor. Este cambio de dirección impone un esfuerzo adicional en la línea. Para distribuir el desgaste en el cable de perforación, el equipo de perforación afloja la línea en una cantidad predeterminada. Al aflojar la línea se desplazan los puntos de desgaste. Para aflojar la línea, el equipo de perforación baja la polea viajera al piso de la torre de perforación. Luego montan una línea especial de suspensión desde la viga de la corona hasta la parte superior de la polea viajera. La línea de suspensión impide que el grupo se desplace. Con el grupo incapaz de moverse, sueltan el cable de perforación en el ancla. El perforador luego usa el malacate para sacar una nueva línea del carrete de suministro. La línea se desliza a través del ancla y la polea viajera ahora inmóvil. La línea desgastada se enrolla al tambor del malacate. Para evitar que se acumule demasiada línea en el tambor, el equipo de perforación corta el extremo de la línea rápida desgastada y la desechan. Esto es un ancla. Asegura firmemente el cable de perforación y evita que se desplace. El cable de perforación sale del carrete de suministro y gira varias veces alrededor del ancla. El equipo de perforación luego sujeta firmemente la línea al ancla. La línea sale del ancla, va a través de la corona y la polea viajera y finalmente al malacate. Fijando la línea muerta al ancla, se aísla mecánicamente el cable de perforación del carrete de suministro. Debido que la línea es estacionaria, se llama línea muerta. El malacate tiene un gran carrete o tambor alrededor del cual el equipo de perforación enrolla el cable de perforación. La potencia de las máquinas o motores eléctricos accionan el tambor del malacate. Cuando el perforador activa un control y libera el freno, el tambor enrolla el cable de perforación. El enrollamiento del cable de perforación eleva la polea viajera y todo lo que esté acoplado a esta.
Para bajar la polea viajera, el perforador libera el freno del malacate. La fuerza de la gravedad tira al grupo hacia abajo. El perforador controla el descenso aplicando el freno para reducir la marcha del malacate o pararlo. Los malacates más pequeños tienen alrededor de 550 caballos de fuerza, mientras que los más grandes tienen una potencia entre 500 a 4000 caballos de fuerza, unos 400 a 3000 kilovatios. Los pequeños malacates pueden manejar perforaciones de pozos de aproximadamente 3000 pies, 1000 metros de profundidad. Los más grandes pueden manejar profundidades de 40.000 pies, 12.000 metros de profundidad. Cuando el perforador mueve la manija del freno hacia abajo, las bandas del freno ejercen fricción en ambas llantas del tambor. Solo se muestra un borde para que sea simple. Esta fricción frena o detiene el tambor. Cuando el perforador sube un poco la manija del freno, la tensión en las bandas disminuye. Con la tensión disminuida, el tambor del malacate gira un poco para disminuir gradualmente la carga. Cuando el perforador levanta completamente la manija, las bandas no tocan los bordes del tambor, ya que el tambor gira libremente y la carga cae en caída libre. Muchos malacates recientes usan un sistema de frenos de disco. Los frenos de disco son más eficientes que los frenos de tambor. Un sistema de freno de disco típico consta de 3 componentes principales. 2 discos, uno en cada extremo del tambor. Un sistema de funcionamiento hidráulico que no se puede ver aquí. Y montajes de calipers y almohadillas. El sistema tiene 6 calipers de servicio, 3 en cada disco y 2 calipers de emergencia, uno en cada disco. Cuando el perforador acciona el freno, la presión hidráulica empuja las almohadillas dentro de cada caliper de servicio. Las almohadillas entran en contacto con el disco y disminuye la marcha del tambor o lo paran. Si la presión hidráulica falla, los calipers de emergencia actúan automáticamente. Montado en el extremo del tambor del malacate hay un freno electrodinámico. Es un freno auxiliar que utiliza potentes electroimanes. La fuerza electromagnética actúa contra la fuerza del par motor del eje del tambor del malacate. Ayuda al freno de tambor o de disco que acabas de ver. Controla la velocidad de la carga a medida que eleva. El perforador no puede controlar la velocidad de la carga solo con el freno de tambor o de disco. El peso de la carga más la tremenda inercia que se genera cuando se desplaza es demasiado grande. Por eso el perforador activa el freno electrodinámico. El freno electrodinámico proporciona la mayor parte de la fuerza de frenado cuando el tambor de malacate está girando. El sistema de frenado de malacate más reciente no utiliza un freno electrodinámico. En su lugar, el malacate es alimentado por un motor y un sistema de control computarizados especiales. El sistema de control por computadora permite que el motor de accionamiento alimente el malacate y proporcione la fuerza de frenado auxiliar. Montado en el malacate, cerca del tambor del malacate, hay un protector automático de corona. Un protector automático de corona evita que el perforador levante accidentalmente la polea viajera hacia la corona.
Tiene una sonda que activa un conmutador de palanca accionada por aire si el perforador toma demasiado cable de perforación en el tambor del malacate. Demasiada línea indica que el perforador ha elevado la polea viajera demasiado alto en el mástil. Si levantaba el grupo algo más, se chocaría la corona o la manguera de perforación causando mucho daño. Si hay demasiada línea en el tambor, se activa el conmutador de palanca. Entonces el conmutador de palanca accionaría el freno del malacate y desactivaría el embrague del malacate. La desconexión del embrague desconecta el tambor del malacate de su fuente de alimentación. Los más recientes malacates usan un sistema protector automático de corona, pero aún mantienen el protector de corona neumático como reserva.